las educadores, educadoras tendrán participación real en las decisiones o cambios que su gobierno introduciría en la educación pública costarricense? Si es así, ¿cómo lo harán? Bueno, primero que todo agradecerle a la ANDE como profesor de secundaria y también como dirigente sindical magisterial que hace mucho que se haya abierto este espacio para las distintas opciones políticas. Habría que decir primero que la participación real de los educadores no empieza únicamente por un sentir muy cómodo de los compañeros, que por ejemplo nos dicen por qué no hay un ministro de educación que sea educador, economista, muchos de ellos formados en la escuela de Chicago, que no tienen nada que ver con nuestro sistema educativo. Digamos que eso sería bueno, pero nosotros en nuestro partido no creemos que eso cambiaría mucho. ¿Por qué? Empezando porque en este país las decisiones educativas no las toma el ministro de Educación. Es decir, cualquiera de las reformas educativas que damos más recientes fueron elaboradas allá en Washington, en las oficinas del Banco Mundial, por gran cantidad de consultoras a las cuales se les pagan miles de millones de dólares, que son financiados por las grandes corporaciones multinacionales, que son en última instancia quienes mandan sus directrices para que don Leonardo Garnier o cualquier otro señor ministro de Educación que esté ahí simplemente las suscribe y las aplica. Pero si los educadores, realmente, si la clase trabajadora del sector de educación quiere tener participación en nuestro sistema educativo, tenemos que empezar por discutir cuál es el modelo educativo y quiénes ponen las pautas educativas en este país. Y podemos hablar de dos ejemplos muy concretos: la reforma curricular más reciente, Educación por Competencias, que es una reforma curricular que no la hizo ni siquiera, sí, fue una reforma que surge en los años 90 por las grandes corporaciones norteamericanas, sí, la General Motors y otros número de transacciones, y ese modelo es el mismo que nos están aplicando hoy día y que ya está ocasionando estragos en muchos países como México y Chile, donde más bien hay una lucha por revertir ese modelo que hoy don Leonardo Garnier y el Partido de Liberación Nacional nos venden como la pomada canaria para el triunfo de nuestra generación y para salir adelante. Segundo, nos parece que hay que democratizar las estructuras de decisión. En este país el Consejo Superior de Educación es una especie de círculo del Olimpo, y creemos que esas estructuras deberían de democratizarse para que tengamos una participación real quienes trabajamos en el Muchas gracias, Joan. Doña Rocío Céspedes, 2 minutos más. Gracias, buenas tardes a todos quienes amablemente han atendido a esta invitación. Respecto a esa pregunta, y como docente formada en la institución más emblemática de formación docente que tenemos en este país, como lo es la Universidad de Costa Rica, en primer lugar he de decir que efectivamente el Partido Patria Nueva, el primer fundamento que entiende para lograr un cambio integral en la educación es que la toma de decisiones en educación las tenemos que resolver desde abajo. No puede ser posible que las imposiciones en reformas educativas provengan ni de la cúpula, ni mucho menos del extranjero, como bien lo acabas de decir. Y no solo de los Estados Unidos, sabemos que vienen también de otros países. De manera que, en primer lugar, la horizontalidad en la toma de decisiones de la educación tiene que ser una realidad. Y somos los docentes quienes nos hemos jodido desde primaria, secundaria y en las aulas universitarias de este país, quienes tenemos la obligación de exigir que esa reforma integral que tenemos ya que pedir para este nuevo siglo tenga que proceder de las instancias básicas, de los y las educadoras. Sí estamos de acuerdo en que ya no podemos los educadores aceptar un solo ministro de educación más que no tenga otra profesión que no sea el haberse jodido la vida en las aulas, que tenga que ser un ministro que haya conocido la realidad de los docentes de este país. Ya no más imposiciones, ya no más salud mental completamente, como decimos los educadores, despedazada por este método tan inhumano que están aplicando los ministros de educación en este país para responder a las políticas que vienen desde las cúpulas económicas extranjeras. Por eso Patria Nueva exige una reforma integral en la educación. Gracias. Muchas gracias, doña Rocío. Don Guillermo Solís. Buenas tardes, compañeras y compañeros, señor presidente, señor coordinador, nuestros estimados compañeros candidatos, representantes de candidatos. Agradezco mucho la oportunidad que nos dan de venir a conversar con ustedes esta tarde sobre temas
referidos a educación y también realidad nacional no podía ser menos en la ANDE, así, al igual que ha sido en otras organizaciones gremiales que han invitado a foros similares a este, y que agradecemos mucho porque nos da la posibilidad de entender mejor algunas de las preocupaciones del sector magisterial, y para quienes somos maestros, hijos de maestro en mi caso, maestra y padre de un futuro maestro, la posibilidad también de refrescar el compromiso que tenemos con la educación pública. Ciertamente los educadores tienen que tener una participación en los procesos de toma de decisiones, y cómo no hacerlo cuando son tantas las diferentes tareas, tan decisivas además, en donde los maestros y las maestras, las profesoras y los profesores tienen tanto que decir. Estamos hablando de readecuación, de adecuación curricular, estamos hablando de decisiones sobre infraestructura escolar, estamos hablando sobre temas de financiamiento, estamos hablando sobre un montón de temas centrales en donde la visión de las y los educadores es fundamental. Es decir, privar a los y las educadoras de participación en esos foros, empezando por las propias escuelas, creando espacios para la discusión con las madres y los padres de familia, estableciendo espacios de comunicación permanente con el gobierno, dándole autonomía al Consejo Superior de Educación, de manera que tenga una capacidad de apartarse de las decisiones partidistas y tomar distancia también de las perspectivas gubernamentales, dándole de esta manera mayor capacidad para mirar el tema educativo con independencia. Son todas instancias en donde la participación de las y los educadores es vital. Sí, me parece que pretender que las educadoras y los educadores no tengan espacios en la toma de decisiones de la educación es como pedirle a los políticos que no estén metidos en política. O sea, me parece que sería un contrasentido y no tendría ninguna lógica en la visión de una educación distinta en el país. El Partido Nueva Generación, en sus ejes temáticos, uno de ellos, son 12, están en la página web disponibles, es la educación, no la educación privada, la educación pública. Y es que no tenemos que ir muy lejos para entender que la educación pública de un país es lo que genera el presente y el futuro de un país. En estos momentos en que todas las estructuras de desarrollo social están politizadas, es el momento en donde la gran reforma de un nuevo gobierno tiene que venir a devolverle a las bases de las instituciones la autonomía verdadera. En esa tesitura quiero decir que en un eventual gobierno del Partido de Nueva Generación es confirmado, los educadores partirían en las mesas de decisión de los cambios que haya que hacer. Yo creo, como candidato a la presidencia de Nueva Generación, que hay que hacer cambios, y creo que ustedes también creen que hay que hacer cambios, pero esos cambios no pueden venir entonados ni de afuera, y yo no diría que no vayamos tan afuera. Yo creo que el sector empresarial corporativo de este país tiene intereses metidos en la educación también, y no conviene que la educación pública salga adelante por sí sola. Entonces, ¿qué ocupamos? Un gobierno libre de presiones y condicionamientos de ningún tipo, y donde, más allá del esfuerzo sindical, que es muy importante, y de las movilizaciones sociales, tenemos que darle debate a todos los educadores del país, incluidos los que están en educación privada, educación pública, y hacer un proyecto nuevo en donde podamos revisar qué están haciendo las juntas de educación, cuál es el papel que cumplen, que están bien asesoradas, y hablo de las más lejanas. ¿Qué pasa con tanta memoria, tanta papel en las escuelas públicas? ¿Por qué no hacemos las clases más vivenciales? ¿Por qué no llevamos a los muchachos a una realidad nacional más grande? ¿Por qué no nos inyectamos de crítica, de análisis? Esos cambios tienen que venir firmados por el educador y la educadora costarricense. Y ni qué decir de que nuestro principio 1 es idoneidad del funcionario público. Jamás habría un ministro de Educación Pública que no sea educador o educadora, porque para los asesores tenemos otra gente. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la primera pregunta del grupo 2. La lee el presidente de la ANTE, don Gilberto Cascante, e inicia don José María Villalta. Un grupo de educadores y educadores a mediados de la década de los 90, con información que no se ajustaba a la verdad, se trasladó al régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Cuál es su criterio en cuanto a la posibilidad de que regresen al régimen del magisterio mediante la aprobación del proyecto de ley 17.561 que está en la corriente legislativa? Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Muy contento de estar aquí exponiendo las propuestas del Frente Amplio sobre el tema de educación y empezar con esta pregunta que refleja una lucha que estamos dando en este momento y que además nos permite recordar lo que han hecho los mismos de siempre con la educación costarricense, que a veces se nos olvida cuando se acercan las elecciones, y es bueno recordarlo.
la injusticia que cometieron contra educadores y educadoras de este país cuando se aprobó la reforma de las pensiones en el año 95, cómo engañaron a educadores y educadoras diciéndoles que se tenían que trasladar del régimen de pensiones del magisterio a la caja porque iba a quebrar el régimen de pensiones del magisterio y les iba mejor yéndose a la caja. Les dieron información falsa, los indujeron a error y ahí se trasladaron muchísimas personas. Hoy estamos viendo las consecuencias de esta situación: pérdida de derechos, periodos más largos para pensionarse, menores prestaciones, una total desigualdad. En una misma escuela laboran educadores con dos regímenes totalmente distintos, unos que tienen una pensión más digna, con menos tiempo que se pueden pensionar para todavía disfrutar la pensión, otros que van a tener, si les va bien, una pensión de caja a caja, que no es lo que se merece un trabajador de la educación, que debería ser el mejor pagado de este país. Bueno, la respuesta es que claro, estamos apoyando, no solo de hablada, venimos apoyando en la Comisión Plena Primera de la Asamblea Legislativa la aprobación del expediente 17.561 para dar una oportunidad a que se puedan volver a trasladar de la caja al magisterio los educadores y educadoras que fueron engañados. Eso tiene un costo para el Estado, pero el Estado tiene que asumir la responsabilidad por el daño causado, porque se le causó un daño y no lo hizo cualquiera, lo hizo la clase política gobernante en este momento, que permitió este engaño, esta estafa a los educadores. Hay propuestas para darle un financiamiento, alguna reforma, por ejemplo, a la ley del impuesto sobre la renta, que posteriormente ayude a completar los recursos que se requieren para ese traslado, pero no se vale. Si aquí se causó un daño y hay que pagarlo, ahí está el gobierno negociando con la concesionaria OAS una indemnización que le van a pagar, ¿no? Y es cara y no hay plata, pero ellos reclaman una indemnización y este es un Estado de Derecho y le quieren pagar 50 millones de dólares por ese chorizo de la carretera. Bueno, ¿y por qué a las y los educadores nadie les quiere reparar el daño que se les causó cuando se les indujo a engaño? Y eso tiene nombres y apellidos, los mismos de siempre que hoy vienen a pedirles, bueno, no vienen, aquí no está el candidato del Partido de Liberación Nacional, que no viene a dar la cara a ningún lado, que causaron este problema, esos que causaron este problema. Muchas gracias, José María. Son los que tienen que responder también. Vamos a apoyar ese proyecto de ley. Gracias. Muchas gracias. Don José María Lechani, por favor. Gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos. Un honor poder estar acá el día de hoy. Por supuesto, en el Partido Avance Nacional consideramos que el engaño que se dio en el año 95 por parte del Partido Liberación Nacional en ese momento en el gobierno debe de enmendarse, y por eso cuando fui secretario de la Comisión de Educación apoyé la reforma a la ley 17.561 con la finalidad de que las personas que se trasladaron al régimen de la caja se puedan nuevamente trasladar al régimen de pensiones que corresponde, y en ese sentido por supuesto eliminar una injusticia que se está dando el día de hoy, donde hay personas que tienen un régimen menos favorable a otras que tienen un régimen más favorable. Desde esa perspectiva, en un eventual gobierno de Avance Nacional, lo primero que vamos a hacer es apoyar en la Asamblea Legislativa esta ley con la finalidad de lograr una equiparación, y de igual forma que el 8% de los recursos para educación se le otorguen al sector educación. Para poder lograr superar la pobreza debemos de invertir en educación. La educación no se debe ver como un gasto, lamentablemente los gobiernos han visto la educación como un gasto, se debe ver como una inversión para el desarrollo de Costa Rica y para el desarrollo de futuras generaciones. Por eso en Avance Nacional vamos a apoyar esta ley 17.561. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Alexis Vargas. Buenas tardes, compañeros de la mesa principal y compañeros educadores e invitados especiales. Realmente es un tema de mayor importancia para el Partido de Liberación Nacional y también para el desarrollo social de este país, poderle, como se dice, enmendar la plana y contribuir
para que esos 10.000 y pico educadores que hoy están en otros regímenes de pensiones, en otras instituciones, puedan tener derecho legítimo para volver al régimen nacional de pensiones del Magisterio Nacional. Nosotros tenemos uno de los ejes temáticos, programáticos, que es la dignificación del educador activo y pensionado. Y don Johnny en ese sentido se ha comprometido con el Magisterio Nacional para luchar por una educación pública de calidad, por dignificar al docente y administradores de la educación y fortalecer un currículum de vanguardia que responda a las aspiraciones, necesidades y demandas sociales y económicas, no solamente de los estudiantes, sino el modelo de desarrollo social y económico y político que necesita nuestro país de cara al futuro. De tal suerte que estamos de acuerdo también en fortalecer ese principio de dignidad y devolverle a los educadores que están en otro régimen y fortalecer nuestro sistema de seguridad social en materia de pensiones y jubilaciones. Gracias. Don Rodolfo Pisa. Muchas gracias. Gracias a los compañeros, muchas gracias a todas y todos los profesores del año. Si en algún momento, por razón de la hora, tengo que retirarme, le pediré al candidato a la primera vicepresidencia de la República, el educador Carlos Araya Guillén, que me continúe y que me sustituya. Hace 73 años nació el primer partido y el primer gobierno social cristiano de América. Hace 71 años nació la ANTE, y nació con la participación del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, una participación decisiva y un compromiso decisivo con las tareas que ustedes iniciaban. Nacimos, como quien dice, más o menos, para usar el símil, allá arriba en las mismas montañas. El tiempo nos separó y después nos viene a juntar en este momento. Algo similar a lo que ocurre en el Tigres y el Éufrates, que nacen en las montañas juntos, en las montañas de Turquía, y que después, bajando por Irak, terminan juntos en el Golfo Pérsico. Así queremos ver nosotros el compromiso con la educación. Vamos, por supuesto, a reiterar, en primer lugar, quiero ser muy claro en este sentido, en primer lugar, creo, sobra repetirlo, creo en la sostenibilidad y creo en el régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. No podía ser de otra manera. Cualquier reforma será sobre la base de garantizar la sostenibilidad del régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. No nos oponemos al expediente, pero habremos de garantizar sin duda que se dé sostenibilidad, fortaleza y garantía también al régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social.